según ha reflejado un equipo de científicos de la Academia China de Ciencias. La investigación ha sido analizada mediante la toma de imágenes por resonancia magnética a 18 adolescentes adictos a Internet. Parece ser que se aprecian daños en las fibras de la sustancia blanca encargados de conectar las regiones cerebrales implicadas en la emoción, la atención, la toma de decisiones y el control cognitivo. Hawley, autor de la investigación, ha afirmado que hay pocos análisis de neuroimagen realizados para comprobar si existe relación entre la estructura cerebral y la adicción a Internet. De todas formas, en mi opinión, creo que debería haber estudios con una muestra más amplia porque se ha trabajado con solo 18 personas y los resultados obtenidos no determinan con mucha seguridad si las diferencias cerebrales encontradas en los afectados son previas al desarrollo de la adicción o consecuencia de la misma. Por ello, es una hipótesis que se deja abierta para el desarrollo de nuevas investigaciones en esta línea o campo de actuación y así ver si se confirma o no la paradoja planteada.